En el funeral de mi padre, el silencio era pesado, del tipo que pesa sobre el pecho. Estábamos de pie en una catedral enorme en la Ciudad de México, rodeados por la élite del mundo de la logística. Pero mi cuñada, Paulina, no estaba allí para llorar, ella estaba allí para reclamar el trono. Ella arrebató el micrófono antes de que el sacerdote pudiera siquiera terminar la oración final. Su voz era aguda, cortando el aire sombrío. Anunció que mi hermano, Ricardo, era oficialmente el nuevo director ejecutivo de nuestro imperio de 12.000 millones de pesos. Ella sonrió radiante, mirando alrededor de la sala en busca de aplausos. Y fue entonces cuando sucedió. Un sonido resonó a través de los altavoces de alta gama, una risotada ruidosa, clara y seca que venía directamente de la dirección del ataúd de mi padre. No era un fantasma, era una grabación. Pero, ¿el terror que cruzó el rostro de mi hermano? Eso fue muy, muy real. Dejen un comentario y háganme saber desde dónde están escuchando y qué hora es para ustedes en este momento. Me encantaría saber quién es parte de nuestra comunidad. Para entender por qué mi padre se reía desde la tumba, hay que retroceder unos 10 minutos. Mi hermano Ricardo y su esposa Paulina estaban tratando este funeral como si fuera la gala del Met. No estaban de duelo, estaban haciendo contactos. Los observé desde el primer banco. Ricardo estaba estrechando manos con los miembros de la junta directiva, aceptando condolencias por un trabajo que ni siquiera había comenzado todavía. Paulina estaba literalmente señalando los vitrales y susurrando sobre cómo se verían en la oficina ejecutiva. Me miraban como si yo fuera parte del tapizado. Ricardo se inclinó, ajustando una corbata que costaba más que mi alquiler. Susurró: «No te preocupes, Ximena. Encontraremos un lugar para ti en el sótano. Alguien necesita encargarse del papeleo mientras los adultos dirigen el espectáculo». Él sonrió con suficiencia. Me llamó una abeja obrera, una secretaria glorificada. Pensaba que era intocable porque era el hijo primogénito. Pensaba que la sangre en sus venas era una tarjeta de crédito sin límite. No lloré. No grité. No le supliqué respeto. Solo sentí que una calma fría y clínica me invadía. Miré al otro lado del pasillo a Pedro. Pedro era el jefe de personal de mi padre, un hombre que había sido la columna vertebral de esta empresa durante 40 años. Tenía un pequeño control remoto en la mano. Le di un solo asentimiento sutil. Esa fue la señal. Pedro se levantó y caminó hacia la parte trasera de la iglesia. Cerró silenciosamente las pesadas puertas de roble. El clic del cerrojo resonó en el silencio repentino. Luego apuntó el control remoto a la enorme pantalla de proyección que se había instalado detrás del altar para el vídeo del elogio. Presionó reproducir. La pantalla parpadeó al encenderse. No era un montaje de recuerdos familiares felices. Era mi padre, Alejandro, sentado en su escritorio, mirando directamente a la lente de la cámara. No se veía pacífico, parecía que estaba a punto de despedir a alguien. Fue entonces cuando comenzó la risotada. Tronó por toda la iglesia, congelando a Ricardo y Paulina en su lugar. La coronación prematura había terminado. La auditoría estaba a punto de comenzar. Mientras la congregación dirigía sus ojos hacia la enorme pantalla de proyección, viendo el rostro pixelado de mi padre adoptar una expresión sombría, mi propia mente se alejó de la catedral. Volvió a los lugares donde este imperio vivía realmente, no en salas de juntas con mesas de caoba, sino en patios ferroviarios gélidos a las 3 de la mañana. Mientras Ricardo estaba ocupado haciendo contactos en Punta Mita o construyendo la marca en las carreras de Fórmula 1, yo estaba de pie en el lodo helado de un centro de distribución a las afueras de Monterrey, negociando con los líderes sindicales para mantener la cadena de suministro en movimiento. Durante 10 años, fui el fantasma en la máquina. Fui la mano invisible que arregló los frenos antes de que nadie supiera que estaban rotos. Me perdí la boda de mi mejor amiga porque un cargamento de suministros médicos estaba atascado en la aduana de Veracruz. Pasé mi 25º cumpleaños en una sala de servidores reiniciando el sistema de seguimiento después de un ataque cibernético. No lo hice porque amara el estrés. Lo hice porque creía en una transacción que resultó ser una mentira. Verán, me había convencido a mí misma de que la competencia era una moneda. Pensé que si simplemente trabajaba lo suficientemente duro, si me hacía lo suficientemente indispensable, el mérito eventualmente pesaría más que el linaje.
Llevé mi silencio como un uniforme. En la industria de la logística, una mujer que alza la voz es considerada emocional, pero una mujer que soluciona problemas en silencio es un activo. Así que me convertí en el activo definitivo. Audité los costos de combustible. Optimicé las rutas de envío. Ahorré a la empresa 240 millones de pesos en desperdicios operativos en un solo año fiscal. Me dije a mí misma que esto era dignidad. Me dije que estaba pagando una deuda de gratitud al apellido familiar. Había forjado cadenas para mí misma, eslabones hechos de deber y obligación. Pensé que al quedarme en las sombras, estaba demostrando mi lealtad. Pensé que mi padre me veía. Pensé que él entendía que mientras Ricardo era la mascota, yo era el motor. Pero sentada en ese banco viendo a Paulina apretar sus perlas, me di cuenta de que mi silencio no había sido una estrategia. Había sido una nota de permiso. Al no exigir crédito, les había dado permiso para borrarme. Les había permitido tratar mi trabajo como un recurso natural, algo que podían explotar sin costo. No era su socia, era su infraestructura. Uno no agradece a los cimientos de una casa por sostener las paredes, simplemente asume que estarán allí. Y esa suposición fue su error fatal. Pensaron que mi silencio significaba sumisión. Pensaron que yo estaba callada porque era débil. No entendieron que estaba callada porque estaba llevando la cuenta. Cada festividad perdida, cada idea robada, cada vez que Ricardo se llevó el crédito por un trato que yo cerré, todo fue registrado. No solo estaba trabajando, estaba acumulando capital en un libro de contabilidad que ellos no podían ver. And now, looking at my father's face on that screen, I knew I'd been keeping score, too. I'd watched Ricardo treat the company like a personal piggy bank, and I'd watched me treat it like a living, breathing thing that needed protection. Las cadenas invisibles estaban a punto de romperse, y el sonido de su ruptura iba a ser ensordecedor. Para entender por qué no sentí ni un ápice de culpa viendo a mi hermano sudar en esa iglesia, tienen que ver lo que pasó hace 3 días. Nuestro padre llevaba muerto menos de 4 horas. El forense acababa de irse de la casa. Pero Ricardo y Paulina no fueron a la funeraria, se dirigieron directamente a la sede corporativa. Yo ya estaba allí, sentada en la oficina de mi padre con Pedro, intentando estabilizar el precio de las acciones y asegurar a nuestros socios globales que la empresa no iba a colapsar. Nosotros estábamos de duelo, pero estábamos trabajando, porque eso es lo que exige este trabajo. Entonces las puertas del ascensor se abrieron y llegó el circo. Ricardo entró como si acabara de conquistar una nación. No vestía de negro, vestía un traje azul marino que gritaba dinero nuevo. No preguntó por los preparativos del funeral. No preguntó por los empleados. Caminó directamente hacia el enorme escritorio de roble que mi padre había construido a mano y pasó el dedo por el borde. Esto tiene que irse, dijo. Es demasiado rústico. Quiero vidrio. Quiero cromo. Quiero algo que diga visionario. Paulina estaba justo detrás de él, pulsando su teléfono. No estaba llamando a parientes, estaba llamando a un diseñador de interiores. Tenemos que remodelar todo este piso, anunció, su voz resonando en el silencio sombrío. Huele a hombres viejos y combustible diésel. Necesitamos un salón privado, un bar, y tal vez un helipuerto en la azotea. Ricardo merece una entrada. Pedro se puso de pie. Su rostro estaba gris por el dolor, pero intentó ser la voz de la razón. Les dijo que teníamos una crisis de liquidez que manejar. Les dijo que los conductores estaban preocupados por sus pensiones. Ricardo se rió. Realmente se rió. Miró a Pedro, un hombre que le había enseñado a atarse los zapatos, y dijo, relájate, Pedro. Apenas vas a estar aquí. Necesitamos sangre nueva. Eres noticia vieja. Considera esto tu aviso de despido. Luego se volvió hacia mí. Yo sostenía una pila de manifiestos de envío urgentes. Ricardo los arrancó de mi mano y los arrojó al suelo. Y tú, Ximena, dijo con desprecio, necesitamos un rostro real para esta empresa. Alguien con carisma. Puedes quedarte para encargarte del archivo y de los pedidos de café. Eres buena en las cosas aburridas. Eres como una secretaria glorificada, ¿verdad? Solo mantén las luces encendidas mientras yo gasto las ganancias.
Pasaron la siguiente hora hablando de liquidar la flota de camiones para comprar una villa en Valle de Bravo porque el trabajo remoto es el futuro. Estaban hablando de desmantelar un legado de 50 años para financiar unas vacaciones permanentes. Eran reyes de papel. Pensaban que el título les daba el poder. No entendían que el poder proviene del respeto de las personas a las que diriges. Y en 60 minutos, habían perdido hasta el último gramo de él. No discutí con ellos. Recogí los papeles del suelo. Los organicé en una pila ordenada. Miré a Pedro y vi el fuego en sus ojos. Ese fue el momento en que nació el plan. ¿Querían el título? Bien. Podían tener el título, pero estaban a punto de descubrir que la corona que estaban robando era de plomo, y los iba a arrastrar directamente al fondo del océano. El vídeo en la pantalla no cambió a un montaje de viajes de pesca o fiestas de cumpleaños. No se suavizó en un adiós entre lágrimas. En cambio, la imagen de mi padre se recostó en su silla de cuero, cruzó los brazos, y la cámara se acercó a sus ojos. Eran duros, como el pedernal, los ojos de un hombre que había enfrentado huelgas sindicales y colapsos de la cadena de suministro durante 40 años. Se aclaró la garganta y el sonido reverberó en las paredes de la catedral como un mazo golpeando un estrado. Ricardo, tronó la voz grabada de mi padre. Has pasado los últimos 10 años esperando este momento. Has estado esperando que yo muera para poder finalmente dejar de pedir permiso y empezar a gastar el capital. Siempre pensaste que mi generosidad era una señal de amor. Pensaste que cada vez que escribía un cheque para una de tus ideas brillantes, te estaba respaldando. La imagen en la pantalla cambió. La señal de vídeo se encogió hacia la esquina, reemplazada por una imagen de alta resolución de una enorme hoja de cálculo de Excel. Las filas estaban codificadas por colores en rojo. Era un libro de contabilidad, un libro de pecados. Revisemos la cartera, narró mi padre, con voz seca y clínica. Elemento 1, el club nocturno en Miami. Me dijiste que era una inversión cultural. Costo, 48 millones de pesos. Estado, en bancarrota en 6 meses. Elemento 2, el negocio de restauración de autos antiguos. Costo, 36 millones de pesos. Estado, liquidado como chatarra. Elemento 3, tus consultores de marca personal. Costo, 8 millones de pesos al año. La congregación estaba en absoluto silencio. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Paulina había dejado de señalar la arquitectura. Estaba mirando la pantalla con la boca ligeramente abierta, viendo los números pasar. Era una auditoría pública de todo su estilo de vida. La gente me decía que te estaba consintiendo, continuó mi padre. Me decían que te estaba arruinando al darte todo lo que pedías. Pero se equivocaban. No te estaba consintiendo, hijo. Te estaba poniendo a prueba. Estaba realizando un estudio de viabilidad sobre tu carácter. Te di recursos ilimitados para ver si construirías algo o si simplemente lo quemarías todo. Quería ver si el niño dorado podía realmente convertir el plomo en oro, o si simplemente pintaría todo de amarillo y diría que terminó. Esta era la maldición del niño dorado revelada en resolución de 4000. Mi padre no había estado ciego ante la incompetencia de Ricardo. La había estado documentando. Había permitido que Ricardo consumiera su propio futuro porque sabía que era la única forma de demostrar empíricamente que no era apto para dirigir. Le había dado a Ricardo la cuerda, y Ricardo mismo había atado el nudo. Fallaste la prueba, Ricardo, dijo mi padre, mientras la hoja de cálculo desaparecía, reemplazada por su rostro nuevamente. Lo quemaste todo. Pero aquí está lo que olvidaste, soy un hombre de negocios. No regalo capital sin papeleo. ¿Recuerdas esos acuerdos estándar que Pedro te hizo firmar? Cada vez que te transfería dinero, no los leías. Estabas demasiado ocupado descorchando champán. Pero si los hubieras leído, sabrías algo muy importante. Mi padre sonrió en la pantalla, una expresión fría y aterradora. Esos no fueron regalos, Ricardo. Fueron préstamos. Préstamos contra tu herencia. Y de acuerdo con mis cálculos, ya te has gastado hasta el último centavo. La hoja de cálculo se desvaneció de la pantalla, reemplazada por una imagen escaneada de un documento legal.
Era nítido, blanco e inconfundiblemente oficial. En la parte inferior, con tinta azul, había una firma desparramada y arrogante, Ricardo Valenzuela. Mi hermano se inclinó hacia adelante en el banco, entrecerrando los ojos. Vi el momento en que lo reconoció. Se le cayó la mandíbula. Sus manos empezaron a temblar. Hace 5 años, entonó la voz de mi padre, necesitaste dinero para la fianza por aquel incidente en Miami. Lo necesitabas rápido y lo necesitabas en silencio. Firmaste este pagaré y este acuerdo de transferencia de acciones. No lo leíste porque la letra era demasiado pequeña y tenías demasiada resaca. Pero déjame leerte la cláusula clave. El texto en la pantalla se amplió, resaltando el párrafo 4, en el caso de que la deuda total del prestatario con la empresa supere los 120 millones de pesos, el prestatario acepta renunciar a todas las acciones futuras, derechos de voto y reclamaciones de herencia en la empresa. Además, dichas acciones se transferirán inmediatamente a cualquier parte que satisfaga la deuda pendiente en nombre de la empresa. El silencio en la catedral era absoluto. Se podía oír la caída de un alfiler. Mi padre hizo una pausa en el vídeo, dejando que el lenguaje legal calara. El mes pasado, continuó, tu deuda alcanzó los 124 millones de pesos. Técnicamente, la empresa podría haberte demandado. Podríamos haber embargado tu condominio, tus autos, todo. Pero alguien intervino. Alguien escribió un cheque para saldar los libros. Alguien usó sus propios bonos por desempeño, sus propios ahorros y su propio esfuerzo personal para pagar tus errores para que la empresa no se hundiera. La pantalla cambió por última vez. Mostró un recibo de transferencia bancaria. El monto, 124 millones de pesos. El remitente, Ximena Valenzuela. No heredaste la empresa, hijo, dijo mi padre, con la voz bajando a un susurro que se sintió como un grito. La vendiste. La vendiste pieza por pieza, trago por trago, error por error. Y tu hermana la compró. Ella no solo heredó este imperio, ella lo compró a su valor total de mercado. Ella es dueña de tus acciones. Ella es dueña de tu voto. Ella es dueña de la silla en la que estás sentado en este momento. Vi a Paulina volverse hacia Ricardo. La expresión de su rostro no era de amor. No era de preocupación. Era la mirada de una mujer que se da cuenta de que había apostado por un caballo que ya había sido convertido en pegamento. Comenzó a gritarle allí mismo en la iglesia, pero su voz fue ahogada por las palabras finales de mi padre. Ximena, dijo él, mirando a la cámara con un afecto que no había visto en años. Las llaves están en la caja fuerte. Despídelo. El vídeo se cortó a negro. El zumbido del ventilador del proyector se apagó, dejando un silencio en esa catedral tan profundo que parecía que el aire había sido succionado de la sala. Las luces volvieron a encenderse lentamente, iluminando los restos del ego de mi hermano. Observé a Paulina primero. Se volvió hacia Ricardo lentamente. La adoración, el hambre de estatus en sus ojos, simplemente se evaporó. Fue reemplazada por una mirada de puro y absoluto asco. Se dio cuenta en ese instante de que su boleto dorado era en realidad una carga. Se dio cuenta de que no se había casado con un director ejecutivo, se había casado con un hombre con 124 millones de pesos de deuda y 0 activos. No lo consoló. No le tomó la mano. Lo empujó. Me mentiste, siseó, su voz quebrando el silencio. Me dijiste que estaba hecho. Me dijiste que el dinero era tuyo. Ricardo la ignoró. Salió tropezando del banco y corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido, empapado de sudor. Me miró y, por primera vez en su vida, no vi arrogancia, vi pánico. Intentó agarrar mi mano, pero retrocedí. Ximena, tartamudeó, con la voz temblorosa. Esto es una broma, ¿verdad? Papá estaba enfermo. No estaba pensando bien. No puedes hacer esto realmente. Somos familia. No puedes despedir a la familia. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de algo profundo. Durante años, me habían intimidado él y Paulina. Caminaban con mucha confianza. Hablaban con mucha autoridad. Pero ahora, allí de pie con su herencia arrebatada, se veía pequeño.
Parecía un niño con un disfraz que no podía pagar. Se me ocurrió entonces que su poder nunca había sido real. Era alquilado. Toda su identidad era un servicio de suscripción pagado por el dinero de mi padre, y la suscripción acababa de expirar. Sin la billetera para sostenerlos, no quedaba ninguna persona. Era el delirio de poder de un envase vacío. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre único y grueso. No grité. No le di un sermón. No le di la satisfacción de una reacción emocional. Simplemente se lo extendí. Esto no es una broma, Ricardo, dije con voz firme y clara. Este es un aviso de despido efectivo de inmediato. Pedro ya ha desactivado tus tarjetas de acceso y ha revocado tu acceso a las cuentas de la empresa. Él se quedó mirando el sobre como si fuera una bomba. Y adentro, continué, hay un calendario de pagos por los 4 millones de pesos restantes que aún le debes al patrimonio. Espero el primer pago el primero del mes. No te retrases. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Simplemente se quedó allí, un rey sin reino, mientras los miembros de la junta detrás de nosotros empezaban a consultar sus relojes, listos para volver al trabajo. Salir de la catedral se sintió diferente a entrar. El aire parecía más limpio, el sol parecía más brillante. Pedro estaba esperando junto al auto, con la puerta trasera ya abierta. Durante 20 años, él había sostenido esa puerta para mi padre. Hoy, la sostuvo para mí. No dijo ni una palabra, pero la ligera sonrisa en su rostro lo decía todo. Nos entendíamos. El caos había terminado. El orden estaba restaurado. Pasamos por delante del almacén principal de distribución de camino a la oficina. Miré hacia el enorme letrero, los camiones alineándose en los muelles, la magnitud de la operación. Durante una década, había mirado este lugar y sentido el peso abrumador del deber. Hoy, sentí el peso sólido de la propiedad. Ya no era una carga. Era mío. Lo había comprado con noches de insomnio y festividades perdidas, y tenía el recibo para demostrarlo. Mi teléfono vibró en el asiento a mi lado. Era una notificación de que Paulina había solicitado el divorcio. La borré con un gesto. Luego una llamada de Ricardo. Bloqueé el número. No me sentí culpable, me sentí eficiente. Había cortado el peso muerto de la cadena de suministro. Esa noche, no di vueltas en la cama. No me preocupé por lo que Ricardo destruiría a continuación. Dormí profundamente sabiendo que el imperio finalmente estaba a salvo en las manos de la única persona que sabía cómo sacarlo adelante. Si crees que el liderazgo se gana, no se hereda, presiona ese botón de me gusta y comparte esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿habrías perdonado la deuda o Ricardo recibió exactamente lo que se merecía?